qué es la microbiota y por qué es tan importante para mantener un estado de salud óptimo. El 80% del sistema inmunitario está en el intestino. Wow. Es decir, a la industria alimentaria le conviene muy bien esa frase de hay que comer variado, hay que comer de todo, un poquito de todo, no hace daño. Un poquito de todo no hace daño, espérate. Desde la industria alimentaria que se ha remarcado mucho ese mensaje, les viene muy bien porque mira, un día te comes un croissant, otro día te comes unas galletas, otro día te comes otro snack, ¿no? Entonces vas variando y entonces pues no hay una acumulación de tóxicos ni nada. Entonces eso, claro, hay que comer de todo o variado, siempre y cuando estemos hablando de alimentos saludables, de alimentos reales, de alimentos naturales. Es que la proteína es fundamental para el sistema nervioso, para sentirnos saciados, para sentirnos felices, para eso necesitamos comer proteína. Y entonces, por contrapartida, ¿qué alimentos sí que nos ayudan a mantener un buen equilibrio de la salud digestiva? Bueno, pues cuando buscamos los mejores alimentos, hablamos de una alimentación prebiótica, que simplemente el consumo de especias ayuda a equilibrar la microbiota intestinal y a favorecer la diversidad. La digestión perfecta, sí, es aquella digestión de la cual no te enteras. No te enteras. Hola amigues, soy Irene Neri y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mujer 360. Hoy vamos a hablar sobre la microbiota, es decir, hoy vamos a hablar sobre los bichitos que nos habitan. Hoy vamos a conocer de la vital importancia de tener una microbiota en equilibrio para gozar de salud, de energía. Vamos a conocer también cómo cuidarla, cómo alimentarla y cómo gestionar en ella una barrera de protección frente a la enfermedad. No solo eso, también vamos a hablar del eje intestino-cerebro. Y por supuesto, no lo voy a hacer yo, lo va a hacer la invitada que tenemos hoy y especialista. Ella es Lucía Redondo, es doctora y nutricionista, experta en SIBO, en hormonas, en enfermedades autoinmunes, especialista en salud integrativa y PNI, que es psiconeuroinmunología. ¿Creéis que os podéis quedar a escuchar este episodio? Yo creo que sí. Y Lucía, muchas gracias por estar hoy en Mujer 360. Muchas gracias a ti, Irene, por todo este proyecto y por invitarme. Pues vamos al lío ya, como se suele decir, porque la gente quiere conocer qué es lo que puede hacer para llevar su salud de la manera más natural y más equilibrada, pero yo creo que todos queremos saber un poquito qué parte de poder tenemos sobre nuestra salud y puede que la microbiota sí que dependa en parte de nosotros, no lo sé. Así que vamos a ir ya. Pues Lucía, ¿qué es la microbiota y por qué es tan importante para mantener un estado de salud óptimo? Bueno, la microbiota en realidad es ese conjunto de microbios que habitan con nosotros y que están en mayor cantidad en el intestino. Por eso muchas veces hablamos de la microbiota intestinal, pero en realidad esos microbios están en todo nuestro cuerpo. Están en toda nuestra piel, en todas nuestras mucosas, que es la mucosa vaginal, la mucosa nasal, en la boca hay un montón de microbios fundamentales, en los ojos, en todas partes, en todas las superficies e invaginaciones de nuestro cuerpo, incluso en algunos órganos, incluso que se empiezan a detectar microbios. Y fíjate en un dato, y es que la mitad de nosotros son células microbianas. Es decir, vivimos en un cuerpo en el cual lo compartimos con los microbios. Es verdad que los microbios son más pequeños que las células humanas, ¿no? Entonces en volumen ocupan menos. Pero el número de microbios están a la par, mitad microbios, mitad humanos. Además, la genética que tienen, el material genético, supera 150 veces el material genético humano. Es decir, es más importante la capacidad metabólica, la capacidad de modular nuestro sistema hormonal, nuestra homeostasis, nuestra regulación, nuestra salud. Tiene más capacidad esos microbios que nuestras células humanas. Son fundamentales para la vida. Es verdad que en los últimos años ha habido una repercusión, ha habido un montón de estudios científicos sobre la microbiota, se oye más hablar de ello, pero desde la antigüedad, las medicinas antiguas ya sabían que había algo en las heces, por ejemplo, ya sabían que había algo que era fuera de nuestras células humanas, que eran fundamentales, incluso que podían curar. Wow. Voy a contar una anécdota muy sencillita. Adelante. De que actualmente se habla de los trasplantes fecales. Sí. No sé si has oído hablar.
Lo que se hace, para que te hagas una idea, para que os hagáis una idea, es coger heces de bebés lactantes, sanos, que hayan nacido por parto natural, lactancia materna, etcétera, etcétera. Se cogen heces de esos bebés, que son heces de bebés sanos, esas heces se encapsulan y se toman. Y esas, ¿por qué? Porque esas heces... Disculpa, ¿como suplemento se toman? Sí. Ah, sorpresa. Esto lleva en los últimos años... de hecho, es la nueva línea de investigación por la cual se pretenden recuperar ciertas patologías y problemas que con otras vías no se pueden, ¿no? De hecho, el problema de los trasplantes fecales es que en España, por ejemplo, no se permite su uso, solo en casos muy excepcionales en los cuales ya, digamos, no hay nada que hacer. Por ejemplo, se han utilizado algunas situaciones de una infección intestinal de Clostridium difficile, que es resistente a antibióticos, que los pacientes tienen diarreas brutales, que tienen riesgo de morir, y el trasplante fecal les ha salvado la vida. ¡Wow! Entonces, ese trasplante fecal, del cual ahora hay mucha investigación, incluso para SIBO, para trastornos autoinmunes, para muchas patologías, hace miles de años, estoy hablando cuando se desarrolla la medicina tradicional china, que estamos hablando hace 2000, 3000 años, sí, ya se describía que había médicos chinos que utilizaban una cosa que ellos llamaban sopa amarilla para tratar a pacientes muy delicados y que estaban muy enfermos, ¿no? Y que con eso ellos sabían, no sabían el qué, pero sabían que había algo curativo en esa sopa amarilla. Imagínate, no voy a decir qué es, te lo puedes imaginar, pero sería lo equivalente a los trasplantes fecales de ahora, ¿verdad? Wow. Y con eso está descrito que ya trataban ciertas patologías, ciertas cosas. Quiero decir con esto que en la actualidad es algo nuevo en el sentido de que lo investigamos más con nuestra ciencia analítica, conocemos más en profundidad. La microbiota, que no es que sea parte, no está dentro de nosotros, es parte de nosotros. Claro, Dios. Y los investigadores todos están de acuerdo en que no podemos separar los microbios de nosotros, somos todo uno y vivimos en simbiosis. Y es necesario para todo, es necesario para tener una buena digestión, tránsito intestinal, por supuesto, pero también para tener unas hormonas equilibradas, un sistema nervioso que funcione bien, que tengamos emociones, que nuestro sistema emocional funcione correctamente. Para todo necesitamos esa microbiota. Entonces, cualquier patología de la que podamos hablar siempre va a estar implicada la microbiota intestinal. No quiero decir con esto que sea la causa de todas las enfermedades, ¿no? Pero que hay que tenerla presente siempre que tratemos cualquier enfermedad. Y sobre todo tener presente que todo lo que hagamos también puede repercutir a la microbiota intestinal o a la microbiota de todo el cuerpo. Por ejemplo, evidentemente tomar un antibiótico, cuando hay que tomarlo, ¿no? Sí. Pero que va a tener una repercusión en la microbiota, pero también un antiinflamatorio, un antidepresivo. Todos esos fármacos que tienen una acción muy específica también pueden alterar la microbiota intestinal, y eso a la larga pues puede llevar a unos efectos secundarios derivados de esa alteración de la microbiota. También la microbiota está muy implicada en la composición corporal, en personas que les cuesta mucho pues quemar más grasa. Evidentemente hay muchos componentes, muchos factores, ¿no? Pero la microbiota es muy habitual. Pues tengo una barriga hinchada, ¿no? Tengo gases, tengo problemas, y además es que no hay manera de controlar el peso. Y a lo mejor antes no me pasaba esto, ¿no? Pero ahora se me ha juntado todo. ¿Ahí hay un desequilibrio? Hay el desequilibrio de la microbiota, y lo que hay que entender es que el intestino es un foco de inflamación. O sea, puede ser un foco de inflamación. Si yo tengo problemas digestivos, tengo un foco de inflamación que puede repercutir a cualquier órgano o tejido del organismo. Puede estar haciendo que cada vez acumule más grasa. Puede estar haciendo que mi tiroides funcione peor. Puede estar haciendo que me sienta sin ganas de hacer nada, depresiva, ¿no? Porque tiene un impacto fundamental en nuestro sistema nervioso central. Yo estoy impresionada, Lucía. O sea, con todo lo que me estás diciendo, sobre todo, porque yo parto de un punto equivocado, y es que creía que la microbiota era parte simplemente del sistema digestivo y que vivía en el tracto digestivo básicamente, y que ahí se encapsulaba y de ahí no salía. Y ahora resulta que todo básicamente son microbios, o sea, estamos hechos de microbios. Y claro, ahora me pregunto yo, sobre la microbiota, ¿influye solo la alimentación o
influyen muchos otros factores, ¿no? En nuestra microbiota y en su salud y equilibrio. Claro, influye todo. Todo, te voy a poner un ejemplo. Se sabe que cuando empezamos a hacer deporte, el deporte genera una microbiota más diversa y más saludable. Para que ya hayamos entendido conceptos, la microbiota, cuanto más diversa, más saludable. Cuantos más tipos de microbios, más tipo de bacterias, más tipo de levaduras, de arqueas, pero sobre todo diversidad. Entonces, ¿qué factores pueden promover diversidad o reducir diversidad? El deporte. Solamente por el hecho de hacer deporte ya va a ser un factor importante. La alimentación es solo uno de los factores. Quizá le ponemos demasiada atención, ¿no? Sí, y a veces nos obsesionamos mucho, y lo digo yo que soy nutricionista, que parto de ahí, pero realmente, claro, llevo muchos años tratando pacientes con trastornos digestivos, trastornos de la microbiota, entre otras cosas, ¿no? Y al final la alimentación es una parte, pero si descuidamos el resto, si por ejemplo nos obsesiona tanto la alimentación que nos genera estrés y no podemos hacer otras cosas que son importantes también para nosotros, pues a lo mejor no llegamos a ese equilibrio. Es la exposición solar. La exposición solar se ha visto que solo por el hecho de exponernos al sol mejora nuestra microbiota intestinal. Fíjate, que parece como alucinante. Exacto, que nos han dicho, huye, ponte protección, vamos, prácticamente que no te dé un rayo, porque es cancerígeno. O sea, nos han vendido un poco esa moto y ahora resulta que es beneficioso. Incluso antes decimos que la microbiota está en todo el cuerpo, ¿no? Pues en la piel también está. O sea, toda nuestra piel está recubierta de microbios que son muy importantes y que también influyen incluso en nuestro sistema inmune. Claro, también, igual que es importante lo que comemos, es importante lo que nos ponemos en la piel, las cremas, todo eso. El sol es fundamental, pero si nos ponemos protector solar no vamos a tener ese efecto, ¿no? Entonces es el sol sin protector solar y sin cremas que nos dañen esta microbiota de la piel, que también es importante. ¿Qué otros factores? El estrés altera directamente la microbiota intestinal y hace que tengamos una microbiota más pobre, menos diversa. Entonces, el estrés, y cuando hablamos de estrés muchas veces emocional, ¿no? De hecho, la mayoría, yo lo digo un poco por los pacientes y por la experiencia, que el estrés que más daña a nuestro sistema y a nuestra microbiota es ese estrés emocional, esos conflictos emocionales sin resolver, que se cronifican y que al final, bueno, pues hay situaciones que hay que desbloquear desde otra mirada, ¿no? Entonces, ese es otro factor que influye de forma determinante. Al final, todo lo que nos influye a nosotros y a nuestra microbiota. Los fármacos, como decía, el agua que bebemos. El agua del grifo tiene cloro y ese cloro daña también a nuestros microbios. El cloro se pone para matar microbios en el agua y está muy bien, o sea, yo ahí no me meto, pero luego si nosotros nos lo bebemos también podemos alterar nuestra microbiota intestinal. Estoy súper sorprendida porque, como te estaba diciendo, primero para mí la microbiota estaba en el sistema digestivo y segundo solo dependía de la alimentación. Entonces me parece espectacular porque pienso que depende más de un estilo de vida, ¿no?, que de un solo factor como puede ser el de la alimentación. Exactamente, o sea, la clave es partir de ahí, es el estilo de vida es lo que nos lleva a tener una salud determinada. Y ¿sabes lo que pasa? Que la microbiota intestinal en los últimos años se ha puesto un poco de moda o se conoce más. O sea, hace 10 años preguntas a alguien qué es la microbiota, eso de la flora o igual algo... Pero los extraterrestres, por ejemplo. Pero no, y ahora sí, lo que pasa es que no podemos pretender que la microbiota sea lo que nos dé respuesta o soluciona todo, porque en la salud influyen muchas cosas y si no, esa mirada reduccionista de todo es la microbiota nos puede llevar a pensar de, bueno, pues lo resuelvo todo con un probiótico. Exacto, ¿no? Con un suplemento o con algo, y ojalá fuera así. Ojalá fuera tan sencillo resolver un trastorno digestivo, por ejemplo, con un probiótico, que ojo que nosotros en nuestros tratamientos utilizamos probióticos, ¿no? Pero eso no quiere decir que se vaya a resolver con un probiótico, porque no es tan fácil, porque esos microbios se adhieren, se unen a la mucosa intestinal cuando la mucosa intestinal tiene un terreno adecuado. Hay que trabajar el terreno. Es igual que tú plantas una semilla... No va a crecer en cualquier suelo de la misma forma. Claro, si tú la plantas en un desierto no te va a crecer nada. Si no, la tienes que plantar en un lugar adecuado con las condiciones climatológicas, la tierra que sea buena, ¿no? El agua, todo, pues en nuestro cuerpo igual. De lo que hay que cambiar es el terreno. Si por ejemplo tenemos
una intoxicación, o por ejemplo, los tóxicos es otro de los factores que también influyen en la microbiota. Los disruptores endocrinos, bifenol A, bueno, metales pesados, tóxicos a los que estamos expuestos, queramos o no queramos, nos cuidemos más o no, porque yo personalmente pues trato de evitar al máximo posible, ¿no? Hasta donde puedo, siempre dando pasos, que es lo que digo siempre a los pacientes, tenemos que ir dando pasitos para encontrar un mejor equilibrio, pero al final es que no vivimos en una sociedad en la cual los tóxicos nos rodean. Y entonces, pues a la microbiota también les influye. Claro, yo creo que no es tanto meterte en una burbuja en la que te aísles de todo, es decir, de todas las bacterias, del humo, del sonido, de todo, sino que dentro de nuestro rango de acción, que tomemos las decisiones más acertadas, ¿no? Más saludables, que nos hagan primero sentir bien, obviamente, y que realmente tengan un beneficio para nuestra microbiota, que ya vemos que está desde los pies hasta la cabeza. Y entonces, Lucía, ¿qué te parece la frase tan manida? Porque voy a aterrizar la microbiota en la parte de la alimentación, si me das el permiso. ¿Qué te parece esa frase tan manida de tenemos que comer de todos? Hay que comer de todo, como para tener salud. ¿Qué opinas? Pues mira, opino que es una frase que le viene muy bien y que ha sido creada por la industria alimentaria. Es decir, a la industria alimentaria le conviene muy bien esa frase de hay que comer variado, hay que comer de todo, un poquito de todo, no hace daño. Un poquito de todo no hace daño, espérate. Desde la industria alimentaria que se ha remarcado mucho ese mensaje, les viene muy bien porque mira, un día te comes un croissant, otro día te comes unas galletas, otro día te comes otro snack, ¿no? Entonces vas variando y entonces pues no hay una acumulación de tóxicos ni hay... Entonces eso, cada vez comer de todo o variado, siempre y cuando estemos hablando de alimentos saludables, de alimentos reales, de alimentos naturales. ¿Vale? No procesados. Pero fíjate una cosa, el boom de las patologías crónicas, autoinmunes, cáncer, enfermedad cardiovascular, que son las patologías de la actualidad, vienen en los últimos años. Sobre todo a partir de la revolución industrial agroalimentaria, ¿no? Cuando empiezan a desarrollarse ultraprocesados y demás, ¿vale? Yo quiero que pensemos un momento en lo que comían nuestras abuelas, nuestros abuelos. Yo al menos, yo soy de León, te lo comentaba antes, y mi abuela materna y mi madre también son del Bierzo, de Ponferrada, una zona muy fría, en la cual se dan pocos alimentos, es decir, crecen pocos alimentos. ¿Y de qué se alimentaban ellos? De lo que había. De 4 cosas, o sea, patatas, crucíferas, o sea, coles, coliflor, todo esto, garbanzos, carne, pero muy pocos alimentos. Y eso no era el problema. Entonces, que tampoco quejamos en esa necesidad de seguir comer de todo y variado y cada día diferente. Bueno, no sé, si desayunas todos los días unos huevos con aguacate, no pasa nada. Yo soy culpable de eso. Mi nueva moda, no, ya llevo como un año así y no me cambiéis el desayuno, ¿eh? O sea, puedo dar siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Porque, o sea, aparte de que me encanta, es que me sienta fenomenal, me mantiene saciada, con energía. Digo yo, ¿por qué voy a cambiar esto si me encanta? O sea, que me sienta bien, sobre todo es que siento que me sienta bien. Claro, pero fíjate, si tú a una familia que le da desayunar todos los días a sus hijos un bol de leche con cereales de desayuno, seguramente no te pase por la cabeza decir, ¿y todos los días come eso? ¿Todos los días desayuna eso? Porque es algo que está instaurado, que la industria alimentaria ya lo puso en su momento como el desayuno ideal, y eso se ha mantenido en muchas familias y ahí nadie se cuestiona nada. Ahora, si todos los días desayunas huevo, por ejemplo, dicen, ¿y todos los días vas a comer huevo? Y entonces, que hay que comer un huevo a la semana o dos, de esas otras, pero bueno. Entonces, que no hay ningún problema en mantener algún alimento, algunos de estos alimentos que son saludables, todos los días. No pasa nada. Por esto no quiero decir que está bien comer variado, pero sobre todo hay que comer variado en función de la época y lo que dé la tierra. Es decir, en verano comamos más fruta, en invierno comamos más verduras, más de lo que da la tierra, tubérculos, lo que hay en cada época. Y eso es el concepto de variado adecuado, debería ser ese. Y por ejemplo, ¿tú piensas que el tema de la proteína animal es adecuado dentro de una dieta para tener un buen equilibrio de la microbiota? A ver, el tema de la proteína animal es verdad que ha estado muy denostado durante muchos años, el tema de la carne roja, carne procesada. A nivel incluso de estudios científicos hay un gran debate, es decir, no está tan claro
que la carne roja tenga un efecto negativo en la salud. De hecho, los estudios que se publicaron sobre el cáncer en 2015, desde la OMS decían que es cancerígeno, con una revolución que hubo en aquel entonces. Claro, luego estudios posteriores han visto que realmente no hay causalidad, que no está tan claro que comer carne roja te desencadene o sea una causa, un factor causal a desarrollar un cáncer. En enfermedades cardiovasculares pasa lo mismo. La carne, el problema de la carne viene en gran parte de la calidad de la carne. Y es que actualmente las carnes que compramos, que se accede normalmente a los supermercados, pues son carnes de animales estabulados, que han comido piensos, que no han comido lo que fisiológicamente tienen que comer, que pues una ternera, pues la vaca tiene que comer pasto, forraje y ya está, ¿no? Que es para lo que su cuerpo fisiológicamente está preparado. Si hablamos de carnes de calidad, yo personalmente como carne muy habitualmente, creo que es un alimento que nos aporta mucho, mucha parte nutritiva, energética, y nos aporta muchas cosas que otros alimentos no aportan de forma tan biodisponible, tan fácil de asimilar. Y de hecho también para mí es algo más de lógica y sentido común, y es que nuestros antepasados se han alimentado de carne y otras partes del animal, digamos, que esa es otra parte también, que es verdad que ahora abusamos mucho de lo que es el músculo del animal, ¿no? De la carne, ya entiendo. Pero es muy importante también pues hacer caldos de huesos, comer otras partes del animal, como manitas de cerdo, oreja, otras partes que son más ricas en colágeno. Yo sé que a veces cuesta eso, pero el caldo de huesos, por ejemplo, es algo más sencillo y que se toma más fácilmente a lo mejor, y eso nos aporta también mucho beneficio. Me encanta porque creo personalmente, y desde mi ignorancia total, que se ha demonizado cierto tipo de alimentos, no sé si porque convenía a quien conveniese, a la industria o a no sé qué, y entonces uno de ellos era la carne. Pero en cambio se veía bien que te tomaras un bolicao, perdón por decir el nombre, un croissant o un dulce de cualquier otro tipo. O sea, me quito la carne, pero esto no, porque total hay que comer un poquito de todo, ¿no? Y entonces yo personalmente, que ahora comentaré, he aterrizado este episodio porque para mí era muy importante hablar de todo esto, hubo un momento en el que tuve como así un poco de lucidez y dije yo, de repente está mala la carne y de repente sí que se puede tomar pues este tipo de productos que te estoy comentando. Empezó a no tener sentido para mí. Para mí, no digo que sea así. Y entonces empecé a preguntarme ¿qué hay detrás de todo esto? ¿No? Según yo, que no tengo ni idea de nada, dije yo voy a empezar a comer lo que un poco han comido, como dices tú, antiguamente, que obviamente no tenían acceso a tanta variedad como tenemos nosotros, pero sí un poco más básico, más sencillo, y no a lo mejor semillas de chía o sal del Everest o cosas así, ¿sabes? Como más sencillo, ir al mercado y que prácticamente te puedas hacer obviamente tu plato con lo que hay en el mercado y no yendo al supermercado, que creo que esa es una diferencia. Pero bueno, y entonces, después de esta distinción que he hecho, carne blanca, pollo o, por ejemplo, pescados, meterlos en nuestra dieta como base de proteína diaria, ¿está bien? Sí, o sea, para mí la parte proteica, que es verdad que es un nutriente que muchas veces es deficitario en la alimentación de las personas, por diferentes motivos, pero muchas veces, aunque parezca raro, tenemos que insistir mucho en consulta y en pacientes, en personas que nos piden ayuda, en aumentar el consumo de proteína animal. Aunque parezca raro porque va en contra de muchas recomendaciones oficiales, pero es que la proteína es un nutriente fundamental. Es fundamental para todo, no solo para hacer músculo, ¿no? Para desarrollar musculatura, que parece que es lo único que entendemos, pero es que la proteína es fundamental para el sistema nervioso, para sentirnos saciados, para sentirnos felices, para eso necesitamos comer proteína. Y fíjate que hay un cambio que la gente suele notar muy rápido, que es cambiar el desayuno. Que antes lo has mencionado. Si tú haces un desayuno basado en cereal, azúcares, un bol de cereales de desayuno, incluso unos copos de avena cocidos, que aparentemente puedes decir, bueno, es mejor que la otra opción. Sí, pero sigue siendo un desayuno muy rico en hidratos de carbono que a media mañana seguramente te dé el bajón del azúcar, porque el azúcar primero genera una subida de glucosa y luego al cabo de un ratito te da la hipoglucemia reaccional, que es lo que te pasa a media mañana y dices, necesito tomarme un café o necesito tomar algo. Claro, ¿eso cómo cambia? Cambia si cambiamos el desayuno.
Si dejas eso de desayuno y empiezas a meter proteína en el desayuno, es que cambia drásticamente. Las personas ya no tienen esa necesidad, esa bajada, ese bajón a media mañana. De comer 2 horas después, ¿no? Exactamente. Mucha gente me dice, es que yo no aguanto toda la mañana sin comer algo. En realidad, cuando cambias el desayuno sí que aguantas perfectamente. ¿Por qué? Porque aumenta tu saciedad, aumenta tu estabilidad nerviosa. Entonces, incorporar en el desayuno, pues huevo, jamón, pues se puede hacer algo incluso de carne, de pescado. Es decir, el desayuno no tiene por qué ser como siempre nos han marcado. Puede ser lo que quieras. O incluso puedes no desayunar. Yo hace muchos años que no desayuno. Yo normalmente me levanto por la mañana y como pronto, eso sí que intento comer pronto, dependiendo si puedo, incluso a las 12, puedo que esté comiendo a las 12, o a la 1 o a las 2. Pero hoy, por ejemplo, he comido más a las 2, 2 y media, por la logística, ¿no? Pero yo como a mediodía y luego hago una cena temprana y ya está, y es suficiente. O sea, no hay ni siquiera esa imperiosa necesidad de desayunar, de levantarte y desayunar. Que puedes hacerlo, que también está bien, pero si no tienes hambre, si prefieres alargar un poquito más las horas de ayuno, está fenomenal también. Me parece súper interesante porque, anécdota, yo viajaba mucho a China por trabajo y para mí, o sea, 5 no, ¿qué hora sería allí? 7 de la mañana, estoy hablando de despertarte muy pronto, bajar a la calle y oler por todas partes los carritos de la comida con comida caliente, pescado, noodles, verduras. Y yo decía, pero ¿y cómo tienen cuerpo para meterse esto ahora? Y yo veía que no hacían diferencia entre lo que comían, desayunaban, merendaban ni cenaban. Era todo lo mismo. Era comida caliente, bien caldos, que allí se toma mucho caldo y demás. Y decía, ¿y cómo no pueden hacer diferencia? Y luego lo entendí cuando lo llevé yo a práctica. Dije, es que no necesitas, es que esto es mentira, porque tengo que desayunar cereales y comer salado y merendar dulce y cenar salado de nuevo. No, en fin, que... Pero al final, si te das cuenta, es una parte social, sociocultural, sí, pero que en nuestra cultura ha sido marcada por la industria alimentaria. De hecho, por ejemplo, los cereales de desayuno está toda la historia de Kellogg, de los hermanos Kellogg, cómo llegan a hacer necesario, o sea, crean la necesidad de todos los estadounidenses de que los niños tenían que desayunar ese tipo de alimentos. O luego se difundió por todo el mundo. O sea, ¿por qué tenemos que desayunar unos cereales de desayuno? ¿Por qué tiene que haber cereales de desayuno? ¿No? Sí. Esa idea es una idea de la industria alimentaria que es que tiene un poder brutal en todos los otros, o sea, en todos los aspectos de nuestra salud y de todo, ¿no? Pero en alimentación, igual que el mensaje de comer poca carne, lo que decíamos antes, ¿no? De poca proteína, poca carne, más legumbre, ¿no? Más legumbre, todo esto bajo la mirada de la sostenibilidad ambiental, que ese es otro tema que no me interesa mucho, pero es verdad que la forma de producir carne, la que explicaba antes, la auténtica, la que el animal come lo que tiene que comer, pasta de la tierra, hay estudios publicados en los cuales han visto que incluso ayuda a fijar CO2 en la tierra, es decir, que lejos de contaminar más al planeta o generar más gases tóxicos, pues pueden, bueno, tóxicos tampoco, al menos favorecen la captación de CO2 a la tierra. Nos hacen llegar los mensajes que creen oportunos en cada momento según no sé quién que manden todo esto. Pero bueno, Lucía, ¿y hay alimentos, por ejemplo, que sí que destruyen más la microbiota y otros que la apoyan? Porque ahora está muy demonizado, pero puede que con razón. Azúcar, refinados, el alcohol, por supuesto, ¿todos estos alimentos dañan tanto nuestra barrera de protección? Sí, o sea, efectivamente, sobre todo lo podríamos englobar en los productos ultraprocesados, ¿no? Vale. Que llevan esa mezcla mágica de que nos hacen adictos de azúcar, grasas normalmente aceites refinados, sal y aditivos, ¿no? Y sobre todo si son crujientes ya, pues tienen el bote. Acordémonos de la publicidad aquella que decían cuando haces pop no hay stop, pues no hay stop literal, ¿no? Están diseñados para que nos generen adicción. Bien, pues todos esos ingredientes alteran de manera importante la microbiota. Hay uno de esos ingredientes que son los aditivos, que son quizás en los que menos pensamos porque son cantidades pequeñas, están camuflados con la E-numeritos. Realmente hay muchos aditivos que han ido estudiando
que han visto que alteran de una forma muy importante la microbiota intestinal. Por ejemplo, los edulcorantes, la sacarina, el aspartamo, cesulfamo, todos esos aditivos que son edulcorantes acalóricos alteran la microbiota intestinal, incluso alteran el metabolismo de la glucosa, nos hacen más resistentes a la glucosa, a la insulina, generan problemas a la larga importantes. Entonces, que tengamos en cuenta que todo aquello que ingerimos ya no es que el azúcar engorde, es que eso es secundario. El problema es toda esa disbiosis, que es la alteración de esos microbios que nos van a producir. Y entonces, por contrapartida, ¿qué alimentos sí que nos ayudan a mantener un buen equilibrio de la salud digestiva? Bueno, pues cuando buscamos los mejores alimentos, hablamos de una alimentación prebiótica, que de hecho es el título de uno de los libros que publiqué con dos compañeros. Ahora eso cuentas todo. Alimentación prebiótica es una alimentación que va dirigida no solo a alimentar nuestras células humanas, sino también a nuestras células microbianas. La fibra, que siempre, bueno, pues hemos dicho la fibra, pues para ir al baño, ¿no? Sí. Tenía como más fibra. Bueno, realmente no toda la fibra es igual, evidentemente, pero hay muchos tipos de fibra que en realidad tienen la función de alimentar a nuestros microbios. O sea, nuestros microbios intestinales se alimentan en gran parte de esa fibra. Esos microbios, es verdad que cuando comen la fibra generan dos tipos de sustancia. Uno son los ácidos grasos de cadena corta, que son muy importantes, son antiinflamatorios, nos ayudan a tener un epitelio intestinal fuerte, y otros son gases. Que por eso hay personas que tienen la barriga hinchada, por ejemplo, o SIBO, sobre el crecimiento bacteriano, y te dicen, hay que comer mucha fibra, y tú comes más fibra, y tu barriga cada vez se hincha más. Porque sus microbios ahí están diciendo, ¡qué bien! ¡Dame más! Fiesta. Y entonces generan mucho gas. Entonces ahí hay que llegar a un equilibrio de tener un control de los microbios, dónde están esos microbios y qué microbios hay para que pueda tolerar bien esa fibra. Pero no todo es la fibra, hay más sustancias o más alimentos que ayudan a mejorar la microbiota, y un gran grupo son unas sustancias llamadas polifenoles, que son sustancias antioxidantes que están, por ejemplo, en el cacao puro, 100%, no chocolate, el cacao puro, los frutos rojos, los arándanos, las fresas, frambuesas, el té verde, y un grupo de alimentos, o sea, un grupo que me parece fundamental tenerlo presente, que son las especias. Las especias son muy ricas en esos antioxidantes, en esos polifenoles. Hay estudios en los cuales han comprobado que simplemente el consumo de especias ayuda a equilibrar la microbiota intestinal y favorecer la diversidad. Pueden ser especias como la cúrcuma, pero también el tomillo, el orégano, o sea, las que queramos, ¿no? Pero yo siempre invito a la gente a que en la comida que hagamos, que al menos en cada plato haya una especia, ¿no? Que busques, que pruebes, porque además aportar un gran sabor, y bueno, creo que es una forma muy buena de aportar algo, o sea, de enriquecer el alimento con algo saludable también. Totalmente, y me parece súper sencillo, no estás pidiendo absolutamente nada extravagante, hecho una especia y con eso ya vas a cuidar un poquito más de tu microbiota. ¿Sabes? Sí. Y lo bueno de las especies y todo este grupo que hablaba de los antioxidantes es que no generan gases. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si hay algún trastorno digestivo, tengo gases, se me hincha la barriga, y la fibra es como, mira, cada vez que come, hay mucha gente que empieza a comer sano y empieza a comer más verdura, más fruta, y se pone peor. Como globos. Y se pone la barriga cada vez más hinchada, ¿no? Entonces, en ese momento, a lo mejor no es el momento de incrementar la fibra, ¿no? Hay que esperar a que el intestino esté mejor. En cambio, ahí sí que los polifenoles, los antioxidantes, sí que tienen su cabida y que lo podemos tolerar mejor. Y otro grupo, no hemos dicho la fibra, los polifenoles, tenemos otro grupo que serían los alimentos fermentados. Tiene sentido que un alimento fermentado en el cual se ha favorecido el desarrollo de microbios, pues mejore nuestra microbiota. ¿Vale? Entonces ahí incorporar en la alimentación alimentos como el kefir, ¿vale? Que sería pues un kefir, es verdad que hay kefir de leche, hay kefir de agua, pero bueno, que para que tengamos siempre en la cabeza, entre un kefir y un yogur es mucho más interesante el kefir. Wow. ¿Por qué? Porque tiene una fermentación mucho más completa. En yogur solo hay 2 microbios iniciadores de la fermentación, ¿vale? En cambio el kefir pues es mucho más completa y va a tener más diversidad de microbios, que también nos va a aportar más diversidad de microbios. Otros alimentos fermentados, por ejemplo la kombucha, que ahora también está más de moda, pues es un té fermentado que también nos puede ayudar.
Un vinagre de manzana de calidad también es un alimento fermentado que es adecuado. Si tomamos lácteos y nos sientan bien, un queso de leche cruda. ¿De leche cruda? De leche cruda. Mira, la leche de los mamíferos, sí. de nosotras y también de la mamá vaca, de la mamá cabra, de todos los mamíferos, tienen, además de nutrientes, son grandes probióticos. O sea, la leche está llena de microbios. Esto sí que abre debate, Lucía, porque nos han dicho ya que la leche es el demonio también, o sea que... Sí, y ahí yo hago responsabilidad a mí misma, porque yo he hablado mucho de ese tema. Yo no tomo lácteos, yo normalmente en mi casa, a mi hijo no toma lácteos, en casa, otra cosa es fuera, pero bueno, no tenemos ese hábito. Sí. Otra cosa es que si te sientan bien los lácteos y no tienes una patología que justifique su eliminación, algún lácteo, siempre que sea de cabra o de oveja, que tiene una proteína más similar a la de la humana, a la nuestra, y si está fermentado y es ecológico, pues bueno, nos puede aportar también algunas cosas positivas, ¿vale? Y ahí hablaba de los quesos de leche cruda, que la leche cruda, como igual que la leche nuestra, todas están llenas de microbios, y si hacemos un queso con esa leche cruda vamos a tener un queso con una gran diversidad de microbios, ¿vale? Entonces es un potencial probiótico, por decirlo así. Luego hay otros alimentos fermentados como el chucrut, que es la col fermentada, que también está muy bien. Y luego, bueno, pues hay algunos otros que puede ser un miso, que siempre que sea de muy buena calidad, de soja fermentada, durante mucho tiempo podría tener cabida, ¿vale? Alimentos fermentados también sería el otro pilar, ¿no? Que hay variedad más allá del azúcar, de las harinas, de los aceites vegetales, etc. Es decir, hay una gran variedad de alimentos que puedes consumir y disfrutar de la comida, porque claro, en todo esto, vale, sí, yo voy a cuidar de mi microbiota, pero me voy a aburrir y se me va a poner cara de lenguado en 2 días. Claro, pero estás diciéndonos que hay una variedad enorme y no solo estás cuidando tu microbiota, sino al final cada tejido de tu cuerpo, o sea, que tiene un eco tremendo. Efectivamente. Y hay una relación, ¿no?, supuestamente entre el eje intestino-cerebro. Está científicamente comprobado y es tal así que conforme tengamos nuestro estado de salud digestiva vamos a pensar y vamos a relacionarnos con el mundo. Efectivamente, o sea, esa relación del eje intestino-cerebro, te diría que las medicinas antiguas lo tenían clarísimo, fíjate, esa relación, y en la ciencia actual está muy demostrado esa relación tan estrecha. La comunicación entre lo que pasa en la barriga y lo que pasa en el sistema nervioso central ocurre por diferentes mecanismos, pero hay uno que es muy importante, que es la gran conexión. Hay un nervio, que es el nervio más largo del cuerpo, que se llama nervio vago, que es el principal comunicador, ¿no?, de lo que pasa aquí a lo que pasa arriba. Es un nervio que envía información de arriba a abajo y de abajo a arriba. Es bidireccional. Entonces, lo que pasa en mi cerebro afecta aquí y lo que pasa en la barriga afecta aquí. Fíjate, hay nervios que van de arriba abajo y de abajo arriba. Pues el 80% de esos nervios van de abajo arriba. Wow. Van de la cavidad abdominal al sistema nervioso central. Por eso se habla tanto de la gran influencia que tiene todo lo que pasa aquí, o sea, y sobre todo todos esos microbios que habitan en el intestino. Hay muchos estudios que han comprobado, por ejemplo, en personas que tienen trastornos digestivos como el SIBO. De hecho, la mayor parte de de pacientes con SIBO tienen algún tipo de grado de depresión, de ansiedad, de trastornos de algún tipo. Y cuando mejoramos el intestino, eso también mejora. Y eso lo vemos en consulta cada día. O sea, llevamos mucho tiempo trabajando en esto y a mí me resulta fascinante. O sea, el poder entender que cuidar nuestro intestino va mucho más allá, ¿no? Y también que tengamos esa calma, que seguramente que todas alguna vez hemos percibido de hoy estoy peor, o tengo unos días, una época que estoy peor de la barriga y es que no me apetece hacer nada, es que estoy desganada, es que es normal. O sea, es tu barriga que está mal, está inflamada, tiene un foco inflamatorio, y esa inflamación intestinal se traduce en una inflamación cerebral. O sea, y de hecho, hay algo de lo que hablamos mucho, que es la hiperpermeabilidad intestinal, que es
el intestino, las paredes tienen que tienen que estar selladitas, ¿no? Las células tienen que estar selladitas y cuando están abiertas se habla de la hiperpermeabilidad, entonces se permiten pasar moléculas por ahí que generan inflamación. ¿Vale? Cuando hay hiperpermeabilidad intestinal, también hay una hiperpermeabilidad cerebral, en lo que es la barrera hematoencefálica, lo que es la barrera entre la sangre y el cerebro. La barrera hematoencefálica también está hiperpermeable cuando el intestino está hiperpermeable. Eso está descrito y está estudiado. Entonces, que entendamos que es normal sentirnos peor, o si llevo 4 días sin ir al baño, que da un estreñimiento que no puedo, estoy peor, estoy más irritable, más irascible, es normal. Entonces, esa comunicación entre intestino y cerebro es fundamental tenerlo en cuenta de forma bidireccional. También que entendamos que cuando tenemos un conflicto con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hijos, con lo que sea, es normal que se descarta de todo, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que tratamos pues ya de tiempo, que hemos mejorado y demás, y a lo mejor viene alguna época con una situación de estrés, que me ha pasado esto, o me he separado, he tenido un conflicto importante, y esto vuelve, y la barriga vuelve otra vez a estar hinchada. Bueno, pues hay que entender que esto también nos está influyendo aquí. Ese estrés emocional o estrés del tipo que sea genera hiperpermeabilidad y genera una disbiosis, una alteración de microbios. Madre mía, y qué difícil es estar completamente bien a día de hoy, porque cuando no pasa una cosita, hay un estrés de otro tipo y dices, madre mía, ya me estoy inflamando, ya el estómago. Claro, calma ante todo esto, pero bueno, estar atentos y escuchar nuestro cuerpo y saber cómo funciona nuestro organismo, porque una de las cosas que quería que comentases son cuál es la sintomatología que presenta una persona que tiene un desequilibrio en su microbiota, porque estamos hablando de todo esto y lo que es bueno, lo que es malo ya, pero hay que estar también muy atentos a las señales que ya te hacen estar alerta de que algo está ocurriendo, que algo no va 100% bien. ¿Nos podrías decir cuáles son los síntomas? Mira, la digestión perfecta, sí, es aquella digestión de la cual no te enteras. No te enteras. ¿Vale? Entonces, si tú después de comer notas pesadez, notas que se te hincha la barriga, notas acidez, molestia, o cuando vas al baño las heces están descompuestas, blandas, se mancha mucho el váter, o cuando me limpio, ¿no? O hay un olor muy putrefacto, o tengo muchos gases, o me molesta la barriga, se me hincha. Todo eso no es normal. Muchas veces se ha normalizado. Yo he tenido pacientes que a lo mejor han llegado a la consulta y preguntas, ¿no? ¿Pero desde cuándo estás así? Pues igual desde toda la vida. Toda la vida así. ¿Qué pasa? Que, claro, al final esto es el sistema médico, son muchas causas, muchos factores en los cuales si no hay algo grave, pues vas pasando, ¿no? Igual te hacen alguna prueba, no hay nada grave, vas pasando. Pero realmente, claro, esta mirada hacia la microbiota intestinal, a la medicina funcional, porque muchas veces lo que está alterado es la función de los órganos, no el tejido, no hay una alteración, ni siquiera te haces una analítica de sangre, sale todo perfecto, he ido al médico y está todo perfecto, pero yo no me encuentro bien. Entonces hay un problema en la función de tus órganos, hay algún problema en la microbiota, hay algún problema. Entonces que entendamos que cualquier trastorno de este tipo a nivel digestivo indica una alteración de la microbiota, del intestino, de todo esto. Y luego más allá, así como empezamos diciendo que todas las patologías al final pueden estar relacionadas con nuestra microbiota. Sí. El intestino y el aparato digestivo es el foco, ya lo decían las medicinas antiguas. La salud se fragua en el intestino, se genera en el sistema digestivo. Entonces, fíjate, ante una psoriasis, un hipotiroidismo, una enfermedad autoinmune, vamos a tratar el sistema digestivo. Es que hay que empezar por ahí, no hay otra. El 80% del sistema inmunitario está en el intestino. Wow. Entonces, como no empecemos trabajando por ahí, difícilmente vamos a conseguir avanzar. En el intestino, que antes hablamos del eje intestino-cerebro, se calcula que hay entre 500 y 600 mil millones de neuronas. Entonces, esto de aquí está lleno de neuronas. Hay una red neuronal, se habla del segundo cerebro. El cerebro sigue siendo el cerebro, ¿vale? Pero es que aquí hay veces que sentimos cosas. ¿Nos ha pasado alguna vez cuando dices, pues es que, pues no sé, quiero hacer un viaje de mi vida a Japón y notas aquí algo, esas mariposas, en realidad, ese es el sistema nervioso entérico.
que son esa red neuronal que es capaz de sentir directamente y de emitir señales al cerebro, ¿no? Cuando vamos a comprar algo, primero lo sentimos aquí. Esto está totalmente estudiado. Cuando decidimos, voy a comprar algo, ¿no? Por internet, la primera decisión se hace aquí. Y luego se traduce, y muchas veces se siente aquí. Si eres consciente de tu cuerpo, lo sientes aquí, lo sientes en la barriga. Entonces, es el foco de todo, ¿no? Sí. De muchas patologías. Por eso que ya no solo es cuando tengo un problema digestivo, ¿no? Cuando tengo un problema de salud, siempre hay que revisar muy bien cómo está ocurriendo todo esto. Y para eso tenemos que volver a ser más conscientes de nuestro cuerpo. Muchas veces yo pregunto, bueno, pero ¿cómo son tus heces? ¿Y cómo son? ¿No? ¿Y de qué forma? ¿Y qué tal? Y ni idea. Y claro, no tenemos la costumbre de mirar, ¿no? Pero es que eso nos da mucha información. ¿Y cómo son las heces? Las heces bien hechas es un indicativo de que al menos de la microbiota de la última parte del colon está bien, está más o menos bien, está generando esas heces compactas, o los gases, ¿cómo huelen? ¿Hacen ruido? No hacen ruido. Entonces eso nos da información. Totalmente, yo creo que a lo mejor la gente es como un poco más escrupulosa, ¿no? O sea, deja de ese tipo de hablar de heces, de pelos, de gases, llámalo como quieras. Es como, esto es como para, no sé, como no va conmigo. Y en el fondo hay que tener relación porque formas parte de tu cuerpo y sale de ti. Claro. Entonces, Lucia, una pregunta. Siempre que hay una sintomatología como la que estás comentando y al final vas a un doctor y quizá te diagnostica tienes un trastorno de este tipo, tienes SIBO, pylori, que están a día de hoy, bueno, no sé, todo el mundo tiene SIBO, pylori, etc. ¿Siempre hay que tratarse con un antibiótico o podemos restablecer nuestro organismo y nuestro sistema digestivo de manera exitosa sin tomar antibiótico? A ver, yo tengo que decir que, bueno, yo actualmente tengo un equipo, somos 7 profesionales y te puedo decir que el 90% de pacientes son pacientes con SIBO, ¿vale? Es lo que más tratamos y más experiencia tenemos. Yo he tratado muchos pacientes con SIBO con algún antibiótico, eso sí que es verdad que algunas veces hemos utilizado antibiótico, pero he tratado muchos pacientes con SIBO sin antibiótico. ¿Cómo lo hacemos? Existen muchas plantas medicinales en las cuales son plantas que pues, durante millones de años han desarrollado mecanismos para protegerse frente a microbios y tienen muchas sustancias que son antimicrobianas, son antifúngicas, que nos ayudan al control de microbios. Entonces hay muchas plantas como el ajenjo, la berberina, el comino negro, el orégano, por supuesto. Muchas plantas que podemos combinar, que podemos utilizar para ayudar a hacer ese tratamiento. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que aunque el SIBO, que por su definición es un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, puede parecer lógico que usar un antimicrobiano solucione el problema. Sí. El tema es que el SIBO, aparte de haber algún crecimiento patógeno, siempre se describe que hay un desequilibrio entre microbios. Y si no tenemos eso en cuenta, no vamos a resolver el problema del SIBO. Y entonces aparecen las famosas recaídas. Te tomas un antibiótico, parece que la tripa mejora y al cabo de 3 meses vuelves a tener una revenchada. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado ese reequilibrio de la microbiota, no hemos trabajado la hiperpermeabilidad intestinal y no hemos trabajado las causas que me han llevado a esto. Entonces, o cambiamos esa mirada o vamos a seguir igual, que es lo que tenemos hasta ahora, ¿vale? Sí. Entonces, sí, podemos tratar el SIBO sin antibióticos, por supuesto que sí, pero tiene que ser bajo esta mirada. Pues aquí es cuando quiero decir yo que este episodio lo he querido sacar en el podcast porque personalmente he sufrido de desequilibrios de este estilo como SIBO, pylori, arqueas en el intestino, es una colección, durante muchos años. Y quería comentarlo, sobre todo porque veo que cada vez hay más casos alrededor, cada vez con más gente que me dice ¡ay, tú tuviste SIBO! ¿Qué te tomaste? ¿Qué hiciste? Personalmente la experiencia de cada uno, o sea, pienso que la experiencia de cada uno pues es individual y tendrá sus sintomatologías o, no sé, sus peculiaridades, ¿no? Pero yo sentí que son unas dolencias que te merman muchísimo la calidad de vida, porque prácticamente te encuentras mal todo el día. Después de comer te encuentras mal, después de comer te encuentras mal. Si lo haces de 3 a 5 veces al día, o si lo haces 2, te encuentras mal. Le coges mucho miedo a la comida, por lo tanto pierdes peso.
Y muchas veces dices, no digo nada porque estaría todo el día quejándome de gases, de angustia, de sensación de hinchazón. Entonces es como, lo vives muy silenciosamente y se pasa muy mal. Entonces este episodio es sobre todo para que veamos que esto tiene solución. Personalmente lo digo, que ya estoy fenomenal. Pero ha sido mi acercamiento, además de con antibióticos que me dañaron más de lo que me solucionaron. Yo me he recuperado también con hierbas, quería decírtelo también ahora. Más que eso también ha sido un acercamiento a la comida de manera muy intuitiva, como diciendo, esto no me está yendo bien, si hago ayuno me encuentro mejor, si tomo el sol me encuentro más fuerte. Ha sido como muy intuitiva toda la relación que se ha ido dando alrededor de la sanación de este tipo de problemáticas, ¿no? Pero por lo que veo, o sea, hago check en todo lo que dices y me encanta que lo estés explicando tú como profesional, porque a lo mejor lo digo yo como paciente que lo ha vivido. Bueno, pero eso es tu experiencia, no, es que es literal, así es prácticamente del libro. Y ahora, bueno, además de esto, para que os ayude, por supuesto, y ver que le pasa a más gente y demás, Lucía, ¿qué haces tú en tu día a día para cuidar de tu microbiota? Porque si tenemos aquí a la reina del cuidado de la microbiota, ¿cómo lo haces tú en tu día a día? ¿Tienes un cuidado especial o es algo muy natural? Cuéntame un poco. Mira, yo, claro, a ver, hago muchas cosas, pero también porque las tengo muy incorporadas. Sí. Mi madre cuando yo nací ya se dedicaba a la medicina natural, Olga Cuevas, que además escribió un libro hace muchos años que fue muy pionero, y digamos que yo ya tengo unos hábitos muy instaurados en mi vida. Eso tampoco te creas que me libró porque yo también sufrí problemas digestivos, porque al final, si estoy aquí es por cuestiones personales también, hace años, y al final sí que he ido, bueno, pues un poco iniciado por esa parte también más intuitiva, como tú decías, y después también de leer e investigar mucho, ¿no? Y también probar. Yo he probado muchas cosas. Yo recuerdo cuando empecé a tener un problema digestivo, hasta decía, mira qué bien, porque voy a poder probar un montón de cosas para después ayudar a otras personas. Y fue como un proceso muy bonito en ese sentido, porque bueno, me sentía que podía ayudar, eso me iba a venir bien para poder ayudar a otras personas. Yo te digo, los hábitos que hago ahora, para mí lo más fundamental es algo que ya he mencionado antes, que es el ayuno intermitente, que es dejar mucho espacio entre la última comida del día y la primera, que yo animo a la gente a que empiece con mínimo 12 horas, que no es muy difícil, ¿vale? Pero es cenar prontito y desayunar tarde, ¿vale? Empezar con 12 horas y luego si puedes ir alargando mejor. Para mí es el ayuno intermitente, como decía, normalmente hago 2 comidas al día. El deporte, o sea, a mí el deporte es innegociable, del tipo que quieras, como quieras, pero bueno, a mí el deporte, por ejemplo, en ayunas, pues me sienta muy bien, tiene muchos beneficios y eso te ayuda a que cuando vas a comer, comes con hambre. Pero es que el hambre, eso es algo que nos han vendido, que el hambre, no hay que llegar a comer con hambre. ¿Cómo que no? Hay que llegar a comer con hambre. Y el hambre es el mayor estímulo para producir jugos digestivos. Es que es como mejor digerimos. Claro, que llegar con hambre y tienes en casa una pizza, pues te la vas a comer. Pero el caso es llegar a comer con hambre, comida saludable. Entonces, bueno, para mí esos son mis 2 básicos, que es lo que creo que a mí me mantienen más a raya todo, ¿no? Todo, porque al final tenemos una tendencia, los que hemos sufrido algún tipo de trastorno digestivo, siempre hay una tendencia. Entonces, bueno, eso es para mí fundamental. Luego, yo siempre intento, también esto es a épocas, yo te digo ahora que lo estoy haciendo ahora, pero igual digo dentro de un año, ya no lo estoy haciendo, pero sí que por la mañana me gusta tomar un buen vaso de agua con zumo de medio limón y agua de mar. ¿Agua de mar? Sí, un poquito, o sea, es un poquito de agua de mar, que puede ser 2 dedos del vaso, y luego agua. Pero no coges este agua del mar. No, la compro. Se compra en herbolisterías y supermercados. Agua que está ultrafiltrada del mar. Y entonces tiene una mezcla de minerales muy adecuados, muy en equilibrio, y ayuda a hidratar las mucosas digestivas, ayuda un poquito al tránsito. Y el limón en ayunas ayuda también a los movimientos, al complejo motor migratorio, que se llama, que es una serie de movimientos que ocurren en el estómago y el intestino, ese sabor ácido por la mañana en ayunas, ¿vale? Que puede ser una ayuda. Y luego pues una alimentación natural, o sea, yo no como cosas raras, o sea, como carne, pescado, huevos, verduras, eso es mi base, y luego pues cosas que puedan ir apareciendo, ¿no? Pero bueno, es mi base de alimentación. ¿No te restringes de nada?
¿Hay algo que digas, esto no me lo como? Mira, yo en casa, eso sí que para mí ha sido, y más después de tener a mi hijo, en casa es un templo. O sea, la casa tiene que ser un templo, porque si tienes un paquete de galletas en casa, te lo vas a comer. Entonces, la casa tiene que ser un templo. O sea, para mí no es negociable. Eso te permite que yo, igual cuando salgo, como lo que haya, no tengo problema. No tengo nada que no coma, porque yo como de todo fuera de casa, pero en casa es que no entran productos ultraprocesados. Es verdad que lácteos no suelen haber en mi casa, y pues trigo tampoco, gluten tampoco, pero no quiere decir que luego salga y luego exacto, vas a un restaurante italiano y te comes un plato de pasta. Puede ser, bueno, hace mucho que no. Vale, entonces tenemos que tomar apuntes. Bueno, pues yo creo que hemos recibido una clase magistral de microbiota, de nutrición, de todo el tipo de, a lo mejor, hábitos que tenemos que llevar a cabo para simplemente gozar de salud y vitalidad, porque al final lo que todos queremos es vivir mucho y vivir bien en cuanto a tener energía y ser independientes. Entonces me parece espectacular todo lo que nos has contado, de un contenido de valor increíble, y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en Mujer 360. Muchas gracias a ti. Estoy segura de que os ha encantado toda la exposición de Lucía. Os voy a dejar, por supuesto, toda la información por si queréis acceder a consultas online, porque es así como ella y su equipo están ofreciendo las consultas en este momento. Voy a dejar también el link a su libro, porque no ha dicho nada al respecto de manera muy humilde, pero por supuesto también voy a dejar aquí toda la información. Y como siempre os pido, suscribiros al canal para seguir teniendo charlas tan enriquecedoras como esta, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Lucía. Gracias. Muchas gracias a todas. Bye.